Si os parece, empezamos. Muy bien, perfecto. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a esta tercera etapa de nuestro viaje. ¿Qué tal estáis? Comentarme un poquito cómo vais con el viaje de la oposición. Macarena, ¿qué tal vas? Muy bien, muy bien. Quería lo de Pomodoro y tal. La verdad que bien, ¿te acuerdas que comentaste lo de los vídeos Sí. con otra gente? Yo solo probé hace tiempo, pero pues, lo había probado alguna vez, pero yo seguí estudiando por mi cuenta y la verdad que llevo 2 o 3 semanas estudiando con una chica que se conecta en directo. Entonces intento Sí, conectarme por más o menos a su hora y eso. Y muy bien, porque comenta cosas, su experiencia o cómo se organiza ella y me motiva porque la tengo ahí al lado. Claro, yo no puedo hablar con ella solo por un chat, ujú. pero claro, no nos distraemos porque no podemos ni hablar ni nada, entonces muy bien. Claro, claro, qué bien, estupendo. Y así además te sentirás como más acompañada, ¿no? Sí, sí, claro, porque yo la veo ahí, está ya ahí concentrada en lo suyo, en su organización, sus cosas y tal, y me gusta. Sí. Genial, genial. Bueno, pues empezamos entonces con las cartas de hoy. El repaso de estas cuatro últimas cartas que habéis estado trabajando en casa. Y, y bueno, que además tienen una cosa importante en esta sesión y es un poco el cambio a un nuevo ciclo, ¿no? Y ahora os comentaré, porque bueno, me imagino que habréis visto ese cambio en los colores de las cartas y que es importante en lo que es la estructura de ese viaje que estamos, bueno, en el que estamos inmersos. Y si os parece, pues vamos a empezar. Bueno, Lorena por aquí nos comenta también lo de Pomodoro, ¿no? En un canal de Discord. Hay varios opositores y en los descansos de Pomodoro hablan un ratillo. Mira qué chulo. La verdad es que todo lo que sea compartir con otras personas esos espacios es importantísimo porque al final, lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? El opositor al final está un poquito solo, o se puede sentir un poquito solo en su estudio y aunque sea ver a alguien que está a tu lado, aunque sea a través de la pantalla, compartiendo contigo esos espacios de estudio, pues la verdad es que es muy recomendable. Bueno, pues empezamos con la primera de las cartas, de las pócimas que vamos a ver hoy. Es la pócima 9 que tenía un título que a mí me encanta mucho, que es Preocúpate de lo que depende de ti. Me imagino que recordaréis que en esta carta había una frase que es especialmente importante para poder enfocar, yo diría que todo lo que es el trabajo de aquí al día del examen. Y es esta frase de Jimmy Dean que dice, no puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para alcanzar mi destino. Y esto es precisamente lo que más tenemos que tener en cuenta en una oposición, porque sabemos que en la oposición hay muchísimas cosas que no dependen directamente de nosotros, no depende de nosotros el tribunal o no depende de nosotros incluso el momento, ¿no? Vital en el que tengamos que afrontar la oposición, el tema que vaya a salir o la manera en la que bueno, incluso podamos vivir ese momento del día del examen. Pero sí que hay muchas cosas que dependen de nosotros, cosas que están directamente relacionadas con lo que nosotros podemos hacer, que tenemos bajo nuestro control o de lo que tenemos las riendas, y es en eso en lo que tenemos que prestar toda la atención. Este concepto, ¿no? Esta capacidad de centrarnos en aquello que depende de nosotros, única y exclusivamente, es un concepto que en psicología se llama locus de control. Y es un concepto que ahora veremos que está además directamente relacionado con el optimismo. Y esto es muy importante. Mira, ¿cuándo empieza un poco a trabajar, ¿no? A trabajarse, a postularse este concepto de locus de control? Pues fue un psicólogo del que ya hemos hablado en alguna ocasión, que es Martin Seligman, el padre de la psicología positiva. Sabéis que, bueno, creo que lo comentábamos ya, Martin Seligman en el año 2000 entró a presidir la Asociación Americana de Psicología,
una asociación que es importantísima en el ámbito de la salud mental mundial, porque son los que se encargan, entre otras cosas, de escribir un manual que se llama el DSM, que es el Manual de Criterios Diagnósticos. Todos los psicólogos y psiquiatras del mundo utilizamos ese manual para poder hacer diagnósticos clínicos. Ellos lo que hacen en esta Asociación Americana de Psicología es recoger, analizar, estudiar, valorar todos los síntomas de todas las enfermedades mentales y poner la clasificación por enfermedades, le ponen el nombre a la enfermedad y los síntomas que se recogen para poder valorar esa enfermedad. Por lo tanto, es una institución que desde siempre ha estado muy centrada en la patología, en la enfermedad, en características, bueno, pues más psicopatológicas, ¿no? de las personas. El tema es que en el año 2000, cuando Martin Seligman llega a presidir esta Asociación Americana de Psicología, en el discurso inaugural, que está por ahí por internet, además, y que, bueno, si tenéis curiosidad por verlo, la verdad es que es bastante chulo, dijo que ya estaba bien de que los psicólogos nos dedicáramos a estudiar enfermedades y que lo que teníamos que hacer era estudiar cómo es la gente que está bien, la gente que es feliz, para enseñárselo a la gente que no lo es. Era un cambio total de paradigma en el tema de la psicología. No partir de la enfermedad para ir a la salud, sino partir de la salud, analizarla bien, ver exactamente cómo es alguien que es feliz y poder extender esos criterios al resto de la población. Así que, bueno, fue toda una revolución y de hecho Martin Seligman en concreto se dedicó a partir de ese momento en la Universidad de Pensilvania, que es donde trabaja, a hacer estudios interesantísimos acerca de la felicidad y del optimismo. Uno de estos estudios estaba relacionado precisamente con este locus de control. Él lo que hizo fue que puso a una serie de, bueno, a varios perros, los ponía en una plataforma, como esta que tenéis ahí en la imagen, y veis que en la parte de la izquierda de la plataforma había una pequeña corriente eléctrica. Era, bueno, muy, muy pequeña, únicamente generaba un poquito de incomodidad al perro cuando se activaba ese suelo, desprendía esa pequeña descarga eléctrica. Eh, al principio todos los perros estaban encerrados como en una especie de jaulas con el suelo, con esa malla de metal y en un momento determinado aparecía una luz y esa pequeña descarga eléctrica. Algunos de los perros tenían en la jaula una palanca, de tal manera que si acertaban a darle con la patita a la palanca, esa descarga eléctrica desaparecía. Sin embargo, otros perros no tenían esa palanca en la jaula, de tal manera que hicieran lo que hicieran, esa incomodidad que generaba esa pequeña descarga eléctrica seguía apareciendo. Hicieron, bueno, pues varias descargas de este tipo para que los perros que estaban en la jaula con la palanca pudieran aprender a pararla. Y en un momento determinado, a los perros que estaban en la jaula los sacaron a esta plataforma que tenéis ahí. Aparecía la luz, empezaba la descarga eléctrica y lo que vieron fue que todos los perros que habían estado en la jaula con la palanca, cuando veían aparecer la luz, saltaban la verja, saltaban esa pequeña verja de madera que había justo en medio. Mientras que todos los perros que habían estado en la jaula sin la palanca, a pesar de que apareciera la luz y apareciera la pequeña descarga, no se movían, se quedaban quietos. Es decir, los perros que habían estado en la jaula con la palanca habían aprendido que algo podían hacer, mientras que los perros que habían estado en la jaula sin la palanca habían aprendido a que no podían hacer nada. A que hicieran lo que hicieran, la descarga iba a seguir apareciendo. Así que lo que hacían era quedarse quietos, esperando a que la descarga terminara por sí sola. Y esto es el origen de este concepto del locus de control. Aquellos perros que habían aprendido que algo podían hacer, se movían. Aquellos perros que habían aprendido que hicieran lo que hicieran, todo seguiría igual, se quedaban quietos, soportando la incomodidad de esa pequeña descarga eléctrica. Claro, si nos llevamos esto a nuestro día a día, ¿no? A nuestra vida, vemos que muchas veces nosotros reaccionamos de la misma manera. Hay veces que podemos tener la sensación
de que hay cosas que dependen de nosotros y que por lo tanto algo podemos hacer. Mientras que otras personas pueden tener la sensación de que hagan lo que hagan, no pueden cambiar nada, no pueden variar nada. Sería un poco esa sensación de eh, mm, echo la culpa de las cosas que me pasan, pues a la mala suerte, a las circunstancias, a, a cómo ha sido de duro el tribunal, a las cosas que están pasando en mi vida que me impiden ahora mismo ponerme a lo mejor a estudiar tanto como yo quería. Eso sería ese locus de control externo, mientras que si me centro en aquellas cosas que dependen de mí, en cómo puedo yo ponerme a estudiar, cómo puedo tratar de organizar las cosas que hay en mi vida para poder permitirme esos espacios de una mayor concentración, ver cómo puedo influir en mis circunstancias. Al final tengo ese locus de control interno y no solamente voy a conseguir que las cosas salgan mejor, sino que además voy a tener una mayor sensación de control, que al final es una sensación interna que nos va a llevar, nos va a empujar a seguir haciendo cosas. Fijaros que en esta gráfica que tenéis ahí en la pantalla, esa diferencia entre el locus de control interno y el locus de control externo se resume en ese yo hago que las cosas sucedan o las cosas me suceden. Fijaros cuando yo pienso que las cosas me pasan, tengo una sensación de indefensión. Estoy indefensa ante las cosas que me pasan y con las que no puedo hacer nada. Sin embargo, si centro mi atención en que yo hago que las cosas sucedan, que yo tengo responsabilidad en las cosas que me pasan, sí que voy a poder tener esa sensación de que puedo defenderme incluso ante las adversidades que me puede traer la vida, ¿no? O las situaciones de mi vida. Muchas veces recomiendo un vídeo, luego lo pondré por el canal de Telegram porque a mí me encanta. Es un vídeo que tiene bastante tiempo de un programa de Oprah, de la televisión americana, que es una pequeña intervención de un señor que se llama Randy Pausch, que es un enfermo de cáncer terminal. Él tiene un cáncer de páncreas, si no recuerdo mal, o de hígado, sabe que le quedan poco tiempo de vida y decide escribir un libro que se llama Una última lección para enseñárselo a sus hijos, para dejárselo como legado a sus hijos, que son muy pequeñitos en ese momento y que, bueno, pues no, él no los va a poder ver crecer, ¿no? Y una de las cosas que plantea en esa intervención, que está basada en el libro que os comento, él dice precisamente, yo no puedo hacer nada por el cáncer, ¿no? Ya no puedo hacer nada, es decir, el tratamiento pues no ha funcionado y yo no puedo hacer nada en esta situación. Pero sí que hay algo que depende de mí y eso que depende de mí es mi propio estado de ánimo. Y todos los días te tienes que levantar pensando, si quieres ser Igor, el amigo de Winnie the Pooh, el burrito, este que pierde el rabo y que siempre está triste y cabizbajo y muy deprimido, o prefieres ser Tiger, el otro amigo de Winnie the Pooh, que siempre está alegre, contento y tratando ¿no? de extender su alegría por todas partes. Porque ese estado de ánimo ante las cosas que te pasan sí que lo puedes elegir. Es como lo de los juegos de cartas, ¿no? No puedo elegir las cartas que me han tocado vivir, pero sí que puedo elegir qué hacer con esas cartas. Por lo tanto, asumo la responsabilidad de qué voy a hacer yo en esa situación y sobre todo, fijaros que este asumir la responsabilidad de mis acciones me lleva a tener la responsabilidad de hacer las cosas yo. Quiero decir con esto, imaginaros que un día, pues, no sé, me despierto a lo mejor pues, con la sensación con esa sensación de indefensión, ¿no? No me apetece nada tener que ponerme, no, me resulta, bueno, pues como muy abrumador el tener que ponerme delante de los apuntes a estudiar. Eh, y, y a lo mejor puedo empezar a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo que yo tenga esa sensación? Si yo empiezo a plantearme qué es lo que tengo, por qué tengo esta sensación, ¿no? Pues posiblemente
voy a empezar a culpabilizar, entre comillas, de mi estado de ánimo a cosas externas a mí. Por ejemplo, pues es que, no sé, pues mi pareja no me ayuda lo suficiente y al final tengo que ocuparme de muchas cosas, estoy muy cansada. O claro, es que mi trabajo pues me quita mucho tiempo y es normal que no me pueda poner. O es que hay que ver qué mala suerte tengo, que fíjate, justo hoy me ha surgido otro plan y voy a tener que hacerlo. Al final, todos esos planteamientos acerca de cosas externas a mí son esas cosas que me suceden y ese es el locus de control externo sobre el que no tengo responsabilidad. Claro, si yo me quedo en esa justificación de ese tipo de cosas, eh, me siento totalmente indefensa porque no puedo cambiar todo eso. No puedo esperar a que mi pareja cambie y me empiece a ayudar, a que mi trabajo me permita tener más tiempo o a que nadie me ofrezca ningún plan mejor para hacer, ¿no? Si yo me centro en qué es lo que depende de mí en ese momento, qué es lo que yo puedo hacer, pues a partir de ahí yo puedo tener como, digamos, varios niveles de intervención, ¿no? Puedo tratar de, venga, a pesar de mi sensación, a pesar de esta incomodidad que estoy sintiendo, me voy a tratar de poner a estudiar. Si veo que estoy empezando y no me puedo concentrar bien, pues a lo mejor parte de mi locus de control interno sería, pues, en vez de quedarme aquí estudiando, me voy a ir a la biblioteca a ver si allí me puedo concentrar mejor. O voy a tratar de cambiar mi sistema de estudio, pues por ejemplo, incluyendo una técnica Pomodoro, ¿o no? O voy a tratar de hacer, no sé, de hacer un poco de meditación primero para conectar con el cuerpo, como hemos dicho muchas veces, y a partir de ahí tratar de ponerme. Si os fijáis, explicando, ¿no? Un poco em, qué cosas son las que yo puedo hacer en ese momento y no tratando tanto de encontrar las causas que me han llevado a sentirme así, es posible que yo tenga mucha más influencia acerca de las cosas que me están ocurriendo y por lo tanto voy a poder cambiar mucho más esas situaciones o esas incluso emociones o sensaciones incómodas que puedo tener en un determinado momento. Culpar a las circunstancias externas de las cosas que pasan, culpar a los demás, a la mala suerte, a la carga de trabajo, a todo lo que está fuera de mí, de mi propio estado de ánimo, puede ser lo que se llama en coaching, se llama una explicación tranquilizadora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una explicación que a mí me hace sentirme mejor porque me hace sentirme a lo mejor menos culpable, ¿no? No soy yo, son las circunstancias, o no soy yo, es mi pareja, pero sin embargo no genera cambios. El locus de control interno, el que yo piense de qué tengo control en esa situación, en qué puedo yo influir en esa situación, es lo que se llamaría una explicación generadora, porque lo que hace es generar cambios. Cuando yo tengo una explicación generadora, estoy ya dando posibilidades de modificación de mis propias circunstancias para que las cosas realmente cambien y pueda yo intervenir en eso que me puede suceder. ¿Vale? Así que cuando estéis atentos a ese lenguaje interno, ¿no? A esas rumiaciones que solemos tener sobre las cosas que nos ocurren, pues fijaros si está dentro de un locus de control interno o dentro de un locus de control externo. Yo os diría sobre todo que procuréis escribirlo. Escribir vuestros pensamientos es muy, muy útil. Sabéis que en Egeo una de las cosas, de las herramientas más importantes que tenemos es precisamente el diario emocional. Y en ese diario emocional podemos invertir toda eh, mm, nuestra energía en escribir ahí esos pensamientos que muchas veces están por la mente y que van pasando, ¿no? Y que a lo mejor nos generan emociones, pero de los que no somos del todo conscientes, y que al escribirlos podemos analizarlos. No solamente los vamos a escribir para poder tener una distancia emocional sobre esos pensamientos y, y poder vaciarnos un poco de esos pensamientos que a veces son muy intrusivos, sino que una vez que estén escritos podemos analizarlos y podemos ver si estamos echándole la culpa de las cosas que nos pasan a algo interno o a algo externo.
si esa explicación que yo he dado acerca de las cosas que me ocurren es una explicación tranquilizadora o una explicación generadora. Y desde ese punto de vista puedo empezar a cambiar mi pensamiento acerca de esas cosas. Dentro de todo el tema este del locus de control, fijaros que al final cuando yo tengo la sensación de que no puedo hacer nada, ¿no? De que no tengo ningún tipo de responsabilidad ni de influencia sobre las cosas que me pasan, al final eso acaba convirtiéndose en una creencia negativa acerca de mí. Esas creencias negativas de las que hemos hablado algunas veces, ¿no? Y que tienen que ver con ese no puedo, no soy capaz, no puedo hacer nada por cambiar la situación. Al final, si se quedan, digamos, ancladas en mi pensamiento ese tipo de creencias, me va a costar mucho más poder empezar a modificar esas pequeñas cosas. Así que el detectaros ese tipo de pensamientos de locus de control externo tiene que ser el principio de un pequeño cambio. Yo me apunto ese pensamiento, me doy cuenta de que estoy teniendo ese locus de control externo y la pregunta entonces sería, ante esa situación, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, imaginaros que me doy cuenta que estoy pensando todo el rato, pues lo que comentábamos el otro día, ¿no? Bueno, es que mi pareja a lo mejor no me ayuda lo suficiente y tengo demasiada carga. ¿Vale? Yo me apunto ese pensamiento y me doy cuenta que es un pensamiento del locus de control externo. Y una vez que lo he apuntado y que me he dado cuenta, lo he analizado desde ese punto de vista, entonces puedo plantearme ante esta situación, ¿yo qué puedo hacer? Y ahí es cuando empezaremos a tener algún tipo de luz o de camino sobre cómo puedo yo cambiar esas pequeñas cosas. ¿Vale? Y bueno, como ahora veremos, además, esto es fundamental para esta parte del pensamiento optimista, de cómo poder ser optimistas con las cosas que nos pueden pasar. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta, comentario? Ya sabéis que aquí si comentamos todos, podemos enriquecer un poco más. Yo tengo una duda, Ana, Sí, dime, Macarena. que has dicho, por ejemplo, mi pareja o familia, lo que sea, no me ayuda en algo y has dicho, me doy cuenta de que es externo. ¿Cómo nos dábamos cuenta de que era externo o interno? Eso no sé si lo has dicho. Sí, porque la explicación que me he dado ahí ha sido la de que el problema que tengo es que mi pareja o mi familia no me ayuda. Vale, ¿Vale? que tú Son para... ellos, claro, los que deberían cambiar para que yo me sienta bien. Vale, ¿Vale? ¿Lo ves? sí, Cuando yo creo que son los demás los que tienen que cambiar, estoy teniendo un locus de control externo. vale. ¿Vale? Y fijaros en la cantidad de veces que comentamos, o sea, o que tenemos ese tipo de pensamientos, ¿no? De cómo tienen que ser los demás los que necesitamos que cambien. Es que si mi pareja fuera diferente, si mis padres hicieran otra cosa, si mi jefe se comportara de otra manera, ¿no? Todo eso, cuando estamos poniendo en los demás el cambio, estamos teniendo ese locus de control externo. ¿Vale? Eso es lo más importante. Ana, Sí, y si lo ponemos en nosotros mismos, yo no puedo, yo siempre suspendo, yo siempre, esto no me va a servir para nada, ¿eso cómo lo cambiamos? no sé quién está hablando, perdona, no, que no me ha Soy Madián. salido. Ah, hola María, ¿qué tal? Perdona que no te veía. Eh, ahora lo iremos hablando, ¿vale? Porque lo vamos a ir hablando con respecto al tema también de la culpa y del orgullo, que son dos conceptos también muy, muy importantes. Eh, el tema de las creencias negativas acerca de uno mismo, bueno, lo hemos comentado también en las otras dos sesiones. Y son también creencias negativas que se pueden ir cambiando, evidentemente con trabajo, pero que se pueden cambiar. Mirad, siempre, por explicarlo así muy rápidamente, recordar lo que estuvimos comentando de que el esquema emocional
que acaba con el pensamiento y puede ser con ese pensamiento de no soy capaz, es siempre el último eslabón de una cadena que empieza con una sensación. Serían como varios eslabones de una cadena en el que el primero es la sensación física, el segundo es la parte emocional y el tercero es el pensamiento. El cuarto eslabón podría ser la conducta, ¿vale? Así que tenemos sensación física, emoción, pensamiento y conducta. Si yo me centro en tratar de cambiar mi pensamiento única y exclusivamente, es muy posible que los eslabones anteriores, es decir, la parte emocional y la parte de las sensaciones corporales, no cambien. Y por lo tanto, ese pensamiento volverá a aparecer. Eh, Esto es como si tenemos una planta, ¿no? Y el problema está en la raíz y nosotros estamos solamente echando tratamiento a las hojas, ¿vale? Pues tenemos que irnos a la raíz. Y esa raíz es toda la parte de lo que puedo estar sintiendo en ese momento. Los seres humanos, sabéis que somos, bueno, para la ciencia, Homo sapiens sapiens. Eso significa que somos personas que piensan sobre lo que piensan. Entonces, no podemos dejar de pensar. Así que el tratar de evitar ese pensamiento, esa creencia negativa con no lo voy a pensar, no funciona nunca. Nos tenemos que ir siempre a la sensación. Cuando me asalte una creencia negativa que yo tengo acerca de mí y que me genera malestar, como no soy capaz, en ese momento tengo que pararme y darme cuenta de qué es lo que estoy sintiendo en el cuerpo. Si hay una sensación en la boca del estómago, una sensación de presión en el pecho, un nudo en la garganta. Y a partir de ahí hacer ejercicios que me permitan modificar esa sensación. Con eso lo que estoy tratando de hacer es modificar ese primer eslabón de la cadena, que modificará al segundo, que es el que tiene que ver con la emoción. Y una vez que yo me sienta mejor, sienta una emoción más agradable, el pensamiento será menos intenso. Si veo que con eso no es suficiente, lo que puedo hacer es irme a sentir en el cuerpo creencias positivas. Por ejemplo, imagínate que mi creencia negativa es no soy capaz. La creencia positiva sería soy capaz de hacerlo. Me tengo que ir a preguntarme en qué momento anterior de mi vida he sentido que he sido capaz de hacer algo. Me puedo ir a algún, por ejemplo, no sé, algún examen complicado de la carrera, al momento de la EBAU, yo qué sé, ¿no? Que también es un momento así muy significativo de la vida, o a cualquier cosa que yo haya hecho en mi vida y que me haya supuesto esa sensación de capacidad. En ese momento, cuando mm, eh, recojo cuál es ese momento en el que yo me he sentido capaz de hacer algo, cierro los ojos, me voy a ese momento y trato de experimentar en el cuerpo esas mismas sensaciones de capacidad, las sensaciones de haber sido capaz. Tengo que descubrir en mi cuerpo cómo se siente el hecho de ser capaz. Lo hago a través de ese recuerdo, me lo traigo al momento presente y a través de lo que vi, oí, escuché, sentí, noté, a través de los 5 sentidos, de lo que mi cuerpo sentía en ese momento, me lo traigo al momento actual para que mi cerebro lo que haga es desconectar el cable de no soy capaz y conectar al cable de soy capaz. Tener en cuenta que todo esto es siempre un proceso muy neurológico. Lo que estoy haciendo es trabajar con el cerebro. El pensamiento de no soy capaz es ese esquema emocional de esos eslabones que comentaba antes, que están conectados a la sensación, a la emoción y al pensamiento, y que por lo tanto me van a hacer comportarme de una manera concreta. Si yo a través del recuerdo de un momento en el que he sido capaz, desconecto esos cables para recordar que fui capaz, estoy modificando esas conexiones neuronales. Me voy a ese soy capaz, lo experimento, me quedo ahí para que me dé cuenta de que soy capaz y que mi cerebro vaya conectando con esa nueva conexión, digamos, más positiva.
Si yo no he tenido ningún momento en mi vida en el que me he podido sentir capaz de nada, me puedo ir a pensar cómo se siente una persona que es capaz. Y me puede servir el ponerme en la piel de alguna persona que yo conozca y que crea que tenga esa sensación de capacidad. O incluso me puedo ir, no sé, a un actor, a alguna actriz, a algún personaje que yo sienta que es un personaje que seguro que tiene esa creencia de que es capaz de cualquier cosa. ¿Cómo me sentiría si fuera así? Hay una técnica que es muy útil, que es la del cómo sí, y es simplemente el cómo actuaría yo si fuera así. ¿Cómo sería si yo fuera una persona capaz? Y empiezo a actuar desde esa sensación de capacidad. Es un poco como ser un poco actriz o actor, ¿no? Meterme en esa piel y empezar a actuar así. Tenéis que tener en cuenta que el sistema límbico, toda la parte del cerebro que genera las emociones y las sensaciones corporales, está en la parte más interna del cerebro. Es la parte más profunda. Edouard Punset decía que esa parte no tiene contacto con la realidad y se cree lo que le dices. Entonces, si tú le dices a tu parte del cerebro, soy capaz de hacer algo, tu cerebro se lo cree. Y esto sabemos que incluso biológicamente es así. No sé si habéis oído este truco, por ejemplo, de ponerte un boli en la boca durante unos minutillos, ¿vale? Y automáticamente tu cerebro cree que estás sonriendo y empieza a generar endorfinas. Así que si algún día os faltan unas poquitas endorfinas y no queréis estar un minuto sonriendo falsamente, pues ponéis un boli en los dientes y el cerebro se cree que estáis sonriendo y actúa como si mm, estuvierais bien, estuvierais contentos y acaba generando endorfinas. Eh, Creo que lo hemos comentado también alguna vez, el tema de las posturas de poder, ¿no? De Amy Cuddy. Eh, Esto, bueno, la gente que está conmigo en la consulta se lo sabe ya de memoria porque le doy muchísima importancia a cómo a través de la postura del cuerpo nuestras hormonas cambian y cómo con 2 minutos de una postura de poder nuestro cuerpo es capaz de segregar testosterona, que es la hormona del poder, y disminuir los niveles de cortisol, que serían la sensación de nervios, ¿no? Así que pues, a través de nuestra postura corporal, nuestra actitud, este traernos del pasado recuerdos de sensación, de situaciones en las que hayamos sido capaces, podemos modificar ese primer eslabón de la cadena y automáticamente que todos los demás cambien también. Así que así Ana, es. yo tengo una pregunta Dime, María en José. cuanto al locus de control interno y al locus de control externo. Y me da cuenta al escucharte que más que culpabilizar, buscar la causa en las personas, yo las busco en las circunstancias. Y yo me Ujú, voy mucho a la escasez de tiempo. Es que no me da tiempo, es que no llego, y claro, si ya no llevo tantos temas, ya no voy a llegar al final, y ya ahora me sale más trabajo por aquí. Entonces, es como un bucle, y como tengo escasez de tiempo, pues todas las circunstancias me acompañan a que es verdad que tengo escasez de tiempo. ujú. Y entonces yo me Claro, baso, siempre voy ahí. Siempre voy a las circunstancias externas, más que a las personas, a a las las circunstancias que a mi externas. alrededor. Sí. Sí, sí, Las circunstancias, echarles la culpa a las circunstancias también es locus de control externo. sí. Igual que sería echárselo a la mala suerte, por ejemplo, ¿no? Eh, claro, fíjate, si tú te quedas en ese análisis de "Es que no tengo tiempo", la única posibilidad de cambio sería que tú tuvieras más tiempo. Eso te genera indefensión, porque Mm, tú no puedes hacer nada por tener más tiempo. Así que ahí hay una parálisis, ¿no? Claro, yo no puedo hacer nada porque no tengo más tiempo. El tema sería, con el tiempo que tengo, ¿qué puedo hacer? Esa es la modificación, ¿no? De ese pensamiento, de esa mirada hacia, con el tiempo que tengo, ¿yo qué puedo hacer? Y Ana, ahí es cuando empiezas a hacer que las cosas sucedan. Dime, Juanmi. una pequeña análisis. Mira, yo llevo mucho tiempo en la preparación de oposiciones y tengo muchos opositores que pasan justo por el punto en el que estás tú. Y dice, pues nada, pues dejo la preparación. Digo, es una toma de decisión,
aceptada, es una posibilidad. O puedes replantearte tu nivel de exigencia y decir, si tengo 2 horas, en vez de llevar 30 temas preparados, voy a llevar 5. Y que el factor suerte decida el resto. Pero lo que no puedes hacer es lastimarte pensando que no puedes más y que no puedes más, pero sí que no puedes realmente. Es algo que está el tiempo es un factor limitante importante. No podemos hacer nada, no podemos luchar contra él. Aparte, la sensación esa de que no llevo todos los temas es lo que hace que vaya para atrás, que me venga abajo. Pero María José, ¿tienes una excedencia? Y prepárate una posición como Dios manda, o una reducción de jornada. Y ya el Una factor reducción- tiempo no será. ya tengo la reducción, voy a... Si necesitas más, pídete un año de excedencia. O en este caso, año de excedencia no, pero pídete 3 meses sin empleo y sueldo. No puedo hacer eso porque estoy en un concertado. Para un Me tengo- concertado. sí, Excedencia tampoco. no, me tengo que quedar con la reducción de jornada. No, me Claro, tengo que yo quedar creo que con... ahí, fíjate que la creencia que puede estar afectando esa situación, bueno, aparte de la de no tengo tiempo, sería la de debo de ir con todos los temas. Yo creo que esa creencia, y esto Juanmi que me corrija si me equivoco, es una de las creencias que creo que es importante descartar. En base también eso a las circunstancias, ¿no? Claro, tú imagínate que tú no tuvieras hija, que no tuvieras trabajo, que tuvieras la posibilidad de dedicarte 24 horas al día, pues a lo mejor sí que te puedes plantear como objetivo llevarte todos los temas, pero en tus circunstancias, el plantearte tengo que ir con todos los temas y si no voy con todos es un fracaso, es una creencia muy limitante, porque sí, Juanmi. No, a ver, cuando hablamos con mis opositores, y una cosa que creo que tenemos que plantearnos es decir, puedes abandonar la preparación porque no tienes tiempo, o puedes reajustar tu nivel de exigencia, pero lo que no puedes es ir agonizando toda la preparación, si no es que no te compensa, es preferible que no te prepares a oposiciones. Si vamos a estar lastimándonos, sufriendo y agonizando porque no llegamos donde queremos llegar y no tenemos opción de hacerlo, pues entonces cerramos el Makuto y otro año, cuando tengamos una disposición diferente y tiempo, entonces abrimos el Makuto y volvemos a retomar esto. Esa es la opción o bien reajustamos las velas y decidimos mi nivel de preocupación y exigencia va a ser llevar 10 temas. Y el resto, como no depende de mí, no me preocupo. Ya está, que tenga que salir o que tenga que salir. O preparo de esa manera o abandono. Pero el sufrir no deberíamos planteárnoslo porque es que es un desgaste tan extremo que puede ser que eso sea un factor muy limitante para que en un futuro tú puedas prepararte unas posiciones con bienestar, porque te deje mucha secuela. Esa agonía permanente. Yo creo que estamos en Egeo justo para eso, para reconducir un poco esos pensamientos, esos niveles de exigencia, y siempre hablamos de lo mismo, replanificar. Es mi palabra preferida como preparador de oposiciones. Replanifícate lo que necesites en función de tus circunstancias para cumplir y sentirte satisfecho. Me he estudiado 15 minutos, es lo que tenía previsto, me felicito. Lo demás es que solo te limita, solo te lastima y a nivel de concentración, de memorización, te limita. Es un pensamiento básico, pero que no se nos puede olvidar. Yo me lo pondría en un POSIT en mi lugar de estudio. Me voy a replanificar lo que sea necesario y no me voy a exigir más de lo que yo puedo porque el factor tiempo es lo que hay. O factor tiempo o otras circunstancias personales que cada uno pueda disponer, ¿no? Yo soy muy extremo, ¿eh? Es decir, yo siempre se lo digo a mi opositora, abandona. Si no eres capaz de reajustar tus velas, si no eres capaz de ajustar tus velas, abandona y otro año que tengas tiempo y otra disposición, retomamos esto con entereza y fuerza. Pero lo otro yo que lo veo un problema. Ujú, claro. Al final, eh, el otro día leí una frase por ahí, lo que pasa es que no la recuerdo exactamente, a ver si luego la recupero y os la pongo por ahí por Telegram, porque decía algo así, venía a decir algo así, como que no existe la falta de tiempo, ¿no? Porque el tiempo es el que es, quiero decir, el día tiene 24 horas y cada hora 60 minutos, entonces no te falta. O sea, no es que tu día tenga 22 horas, ¿no? O te hayan quitado 5 minutos del día. No, no hay una falta de tiempo. Es en qué ocupamos el tiempo del que disponemos, ¿vale? Porque todos disponemos del mismo tiempo.
y todos disponemos de 24 horas al día. Entonces, cómo nos vayamos organizando, gestionando ese el tiempo es lo que puede marcar un poquito la diferencia. Si tú dispones para ti, para tu propia autogestión de 2 horas al día o de 2 horas cada 2 días, ¿no? El tema sería cómo te vas a organizar durante esas 2 horas, porque todo lo demás no depende de ti, ¿no? Entonces, el estar pendiente de, por ejemplo, no sé, esta tarde yo podría estar estudiando y sin embargo tengo que estar ocupándome de mi hija porque no tengo a nadie con quien dejarla, mm, no debería ser una fuente de preocupación en el sentido de que ahí esa gestión del tiempo de esa tarde ya no depende de ti. Depende de ti el que tú durante esa tarde puedas estar lo más tranquila posible sabiendo que es que no puedes dedicarte a estudiar y que mañana, cuando sí que tengas esas 2 horas, te puedas centrar por completo en lo que estás haciendo. Que al final llevas a la oposición 10 temas, pues 10 temas. Que llevas 5, pues 5 temas. Pero sí que es verdad que creo que la sensación, ¿no? de poder ir gestionando de la mejor manera posible ese tiempo del que tengas disponible, te puede ayudar mucho a enfrentar la situación, todo el proceso de la oposición de una manera mucho más segura de ti misma, ¿no? Porque es como que tú tienes el control. Una cosilla con respecto a los Sí, temas, porque antes me las has comentado, te he respondido. Una de las obsesiones de los que estamos en educación, supongo que en todas las especialidades, todas las pasará algo parecido. Yo siempre propongo, digo, ¿cuántos temas crees que puede llevar X? Lleva X bien y lleva 5 esquemas de otros 5 que sean, lo llamo temas salvavidas. Si te sale ese tema, pues puedes defenderte e intentar raspar algo de nota, por decirlo así. Y entonces ya también psicológicamente no lleva solamente 5, lleva 5 más 5 entre comillas y también te anima un poco. Yo creo que los temas salvavidas también son temas que tenéis que plantear o llevarlos con un esquema o mapa conceptual ampliado, por si no tienes más remedio, poder hacer uno de esos y ya no tienes un cero, ya puedes optar a conseguir algunos puntos, ¿no? Aunque sea difícil. ujú, muy bien. Por aquí Alba nos dice que el hecho de tener más tiempo disponible no es sinónimo de ir mejor preparado que otra persona que sí tiene más disponibilidad. Muchísimas veces se enfoca de manera aislada en esta cuestión, desvía la concentración y se desperdicia el tiempo que se tiene en esos pensamientos y creencias en lugar de convertirlo en productivo. Pues sí, totalmente de acuerdo, Alba. Así que ese es un poco el objetivo, es el cambiar el enfoque de no tengo tiempo, me falta tiempo, por el voy a ver qué hago con el tiempo del que tengo disponibilidad, ¿no? Con el tiempo disponible. Ya sabéis las que me conocéis más, que yo al lenguaje le doy muchísima importancia, ¿no? Y que hay frases o expresiones que tengo que tratar de evitar, sobre todo porque el lenguaje genera realidades, ¿no? Y, y al final sabéis que corremos mucho el riesgo de esto que se llaman las profecías autocumplidas, ¿no? De que al final se haga realidad algo, pero simplemente porque me estoy centrando mucho, estoy centrando mi percepción mucho en eso. Si yo tengo mi percepción centrada en me falta tiempo, cada vez que me falte tiempo, voy a decir, ¿ves? Es que es verdad, es que me falta tiempo, ¿no? Y al final eso, me voy centrando tanto en eso, voy prestando tanta atención a eso, que al final me da la sensación de que es verdad que es un problema. Esto yo lo comparo mucho, no sé si alguna, bueno, las que habéis estado embarazadas, sabéis que cuando uno está embarazada, ves a un montón de embarazadas por la calle. Si te rompes un brazo, ves a un montón de gente con escayola, ¿no? Al final te vas centrando en aquellas cosas que, que te dan la razón a tu pensamiento. Por eso es importante el utilizar el lenguaje de tal manera que nos pueda permitir percibir otro tipo de realidades. Entonces, María José, a partir de ahora, en lugar de me falta tiempo, es ¿qué hago con mi tiempo disponible? Correcto. Eso me lo voy a tatuar, me lo voy a tatuar. Muchas gracias. A ti, guapa. Bueno, pues pasamos de pócima
Y pasamos precisamente a la pócima del rendimiento. Ahí tenemos a nuestro cerebro con la batería muy baja. Y bueno, yo creo que, mira, sabéis que muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Que la parte del análisis, igual que analizamos a través del diario emocional nuestras sensaciones, nuestras emociones o las cosas que pensamos, el poder ir analizando cuál es nuestro rendimiento, qué factores pueden influir en el rendimiento precisamente para que yo pueda hacer algo con esos factores es fundamental. El rendimiento depende de muchas cosas y una de las cosas de las que depende sobre todo es de cómo estamos físicamente, emocionalmente, de las preocupaciones que podemos tener y sobre todo yo diría de cómo al final hay determinados momentos en nuestra vida en las que nos ponemos en piloto automático, ¿no? Y vamos haciendo cosas prácticamente sin darnos cuenta. Em, Además de estos factores, también es verdad que hay factores que tienen mucho que ver con la parte más biológica y que pueden afectar mucho a nuestro rendimiento. Y por un lado es el tema hormonal, ¿vale? Las hormonas influyen mucho en el rendimiento y sabemos, y hay bueno, muchísima evidencia científica, pero sobre todo también yo creo que muchísima evidencia práctica, ¿no? De lo que hayáis podido vivir, sobre todo, bueno, vosotras, las mujeres, de cómo, por ejemplo, el ciclo menstrual depende también, influye en el rendimiento. Justo en los momentos de los días anteriores al periodo hay una bajada en el nivel de rendimiento cognitivo y tenemos que saber que en esos días es muy posible que nuestra capacidad de atención, concentración y memoria se vea influenciada. Así que ese tipo de análisis sobre hasta qué punto esa parte hormonal me puede afectar, pues es muy, muy importante. Otra cosa que afecta, bueno, y sobre todo, por aquí comenta Ruth, para ti es la de más tranquilidad y no ir tan cansada como cuando estás trabajando. Muy bien. Bueno, ese análisis del rendimiento evidentemente es un análisis muy individual, ¿eh? Y hay por eso os decía que el poder analizarlo incluso a través de escribir en nuestro diario emocional también qué cosas, ¿no? O en qué momentos no tenemos la capacidad de rendir más, nos sentimos con la capacidad de rendir más o de rendir menos es muy importante. Otro tema, por ejemplo, que puede influir mucho en el rendimiento también es el tema de la luz solar. Sabéis, y esto, bueno, es un hecho científico, que hay gente que rinde mejor de noche y otra gente que rinde mejor de día. Son estos los llamados los búhos y las alondras. Esto está muy bien recogido en un libro del que no recuerdo si os he hablado ya, pero si no, se lo pedís a los reyes, que se llama Cronobiología, un libro de Juan Antonio Madrid, es un profesor de aquí, de la Universidad de Murcia, experto en cronobiología, y el libro es, bueno, espectacular, es un libro interesantísimo sobre cómo los ritmos biológicos afectan a nuestro rendimiento. Bueno, incluso también, ¿no? A nivel emocional bueno, a un montón de variables. El conocer esto es importantísimo y ya podéis tener una intuición, ¿no? O hechos, pruebas evidentes de si vosotras sois más bien búhos o más bien alondras, ¿no? O sea, si los búhos serían aquellas personas que tienen una mayor capacidad de rendir por la noche y las alondras una mayor capacidad de rendir durante el día. Si en la medida de lo posible ir adaptando nuestro momento de estudio a estas curvas de máximo rendimiento nos va a ayudar muchísimo, porque tener en cuenta que esta capacidad de rendimiento, ¿no? Estas curvas de rendimiento que tienen que ver con un ciclo hormonal, con ritmos circadianos de las hormonas, van a permitir que en menor tiempo nos concentremos más. Es como ser mucho más eficientes. Entonces, si yo sé que dispongo de unas horas al día concretas de estudio, por lo que comentábamos antes con María José, debería de procurar que esas horas de estudio puedan coincidir en la medida de lo posible con el momento en el que yo tengo una curva de rendimiento mayor. De esa manera, estudiando menos tiempo, voy a poder rendir mucho más, porque mi cerebro va a estar mucho mejor preparado para rendir
en esas circunstancias, ¿vale? Así que esto es importantísimo. Es verdad que normalmente tenemos dos curvas de rendimiento, tenemos una de un mayor pico y otra de un pico un poco menor. Y bueno, en función de estos ritmos cronobiológicos estarán en un momento o en otro. Es verdad que además se pueden un poco como acostumbrar, ¿no? O sea, si yo a través de la rutina voy todos los días procurando estudiar en el mismo momento, las mismas horas y hacer mis ciclos de estudio bastante estables, voy a permitir que mi cerebro vaya acostumbrándose a rendir en esos momentos, ¿no? Y por lo tanto, si soy constante en mis horarios, es mucho más probable que mi rendimiento sea menor. Y esto lo tengo que tener bastante en cuenta en la medida en la que pueda organizarme o planificarme más o menos siempre los mismos días o las mismas horas de estudio. Imaginaros que todos los días me pongo a estudiar, pues, por ejemplo, a las 9 de la mañana. Si me pongo todos los días más o menos a esa misma hora, mi curva de rendimiento va a ir aumentando poco a poco hasta llegar a un punto máximo aproximadamente a la hora y media de haber empezado a estudiar. A partir de ahí, la curva de rendimiento empieza a bajar y es posible que baje de manera muy significativa. Esto, fijaros, si en vez de utilizar la técnica de Pomodoro, utiliza alguna otra técnica que consista simplemente, pues a lo mejor en estudiar todo lo que pueda y luego hacer una parada, que coincida pues con la hora del almuerzo, pues es posible que eso corra el riesgo de que el almuerzo lo haga a la hora donde mi cerebro está con mayor capacidad de rendimiento, ¿vale? Entonces, que tenga un problema de efectividad. Eh, una vez que pasa esa curva de rendimiento y va bajando, luego puede volver a subir aproximadamente a media tarde. En torno a las 5 de la tarde por ahí va a volver a subir otra vez sin tanta intensidad como la de la primera hora de la mañana. Todo esto, conforme va cambiando la luz solar, o sea, ahora que tenemos horario de invierno, esa curva de rendimiento se puede mover hacia un lado, de tal manera que a lo mejor ahora mi curva de mayor rendimiento en lugar de las 11 de la mañana puede estar a las 9, ¿vale? Porque la luz solar, como yo digo, influye mucho en esta curva de rendimiento. ¿Qué puede influir también? Pues sobre todo, yo diría la capacidad que puedo tener de darme cuenta de que todo lo que tiene que ver con la parte del autocuidado la tengo bien cubierta. Para que mi cerebro pueda rendir, tiene que tener la sensación de que no tiene ninguna otra necesidad básica que cubrir. Y en esas necesidades básicas o entre esas necesidades básicas estarían primero todas las que tienen que ver con la parte del cuerpo. ¿eh? Todo lo que tiene que ver con llevar una buena alimentación, hacer buen ejercicio, dormir, descansar. Estas serían las tres cosas básicas. Por lo tanto, si quiero rendir, si quiero tener una buena capacidad de rendimiento, esta primera parte de la pirámide la tengo que tener muy bien cubierta. Tengo que tener una buena alimentación, un buen descanso y hacer ejercicio físico. Y estas tres cosas tienen que ser parte de la preparación de la oposición. Eh, Llevar una alimentación adecuada es fundamental porque nuestro cerebro va a coger de la alimentación la energía suficiente para rendir. Si yo utilizo o me alimento a base de comida procesada, de bebidas azucaradas, tomo demasiado café o bueno, incluso alcohol, al final mi cerebro va a tener, digamos, una muy mala gasolina. Es como si le echo una gasolina de muy baja calidad a un coche y al final el motor acaba por estropearse. Pues con el cerebro ocurre exactamente igual. Por lo tanto, la alimentación es importantísima. Tengo que tener un buen plan de alimentación. No sé si conocéis a Julio Basulto, es un nutricionista, eh, bueno, bastante radical quizá en sus planteamientos, o más que sus planteamientos en su manera de expresarlos, pero que, bueno, tiene una perspectiva sobre la alimentación que creo que es bastante adecuada para estos casos. Tiene un libro
muy interesante y muy práctico y muy bien escrito que se llama Come mierda, que tiene que ver con el tema de cómo tenemos que tratar de evitar la comida procesada, los productos elaborados y cómo al final una alimentación lo más saludable posible es pues la dieta mediterránea con eh, productos vegetales, con productos naturales y con productos que sean saludables. Él habla de un concepto muy importante que es la diferencia que hay entre la comida y el alimento, ¿no? O sea, comida, hay muchas cosas comestibles. Nos podemos comer incluso una goma de borrar, ¿no? No sé si de pequeños probasteis la goma Milán, como un montón de gente de mi generación, pero eso que sea comestible no significa que sea un alimento. Si yo me centro solamente en los alimentos, ¿no? En cosas que realmente alimenten mi cuerpo, la gasolina que le echo a mi cerebro es la adecuada y por lo tanto voy a poder rendir mucho más. La parte del sueño, del descanso, algo estuvimos comentando el otro día, creo recordar, es fundamental. En este libro que comentaba antes de Juan Antonio Madrid, de cronobiología, explica esa necesidad de descansar y de dormir y tenemos que hacer lo posible por tener una buena higiene del sueño. Hábitos que nos permitan, pues por ejemplo, desconectar cualquier aparato electrónico al menos una hora antes de irnos a dormir, ir apagando la luz poco a poco para tratar de ir cogiendo el sueño, hacer algo de relajación o de meditación antes de dormir, escribir en un cuaderno las cosas que nos preocupan para dejarlas fuera de nosotros, tomarnos quizá algo calentito antes de ir a la cama, en fin, ir preparándonos para que ese sueño sea lo más reparador posible. Y que en la medida en la que notemos que tenemos algo de insomnio, o bien de inicio, o bien de mantenimiento, pues que podamos ponerle remedio cuanto antes, porque es durante el sueño cuando nuestro cerebro recupera todas sus capacidades, ¿no? Es como el, mm, permitirle regenerarse para que al día siguiente podamos volver a funcionar. Y la parte del ejercicio físico que es fundamental, importantísima, lo hemos dicho también un montón de veces, pero dentro de lo que es la preparación de la oposición, yo creo que sería fundamental, importantísimo, que nos permitiéramos esos momentos de ejercicio físico. El ejercicio físico regula a nivel hormonal todo lo que es el sistema nervioso simpático, nos hace relajarnos y por lo tanto tendremos una mayor capacidad de atención y concentración. Hay personas que necesitan esa actividad física o les viene mejor hacer la primera hora de la mañana y otros después de haber estudiado. Sea como sea vuestro caso, mantener esa parte del ejercicio físico importantísima. Sobre todo si el hecho de estudiar os obliga a estar muchas horas sentados sin moveros y el cuerpo al final pues puede, bueno, puede pagar esa falta de ejercicio físico. Así que incluir el ejercicio físico dentro de vuestra preparación de oposiciones. Lo siguiente, para un buen rendimiento sería mantener unas buenas relaciones sociales. Y esta parte, fijaros que es súper importante. Todo lo que sea el contacto con los demás, para nosotros, para los seres humanos, como seres sociales que somos, es fundamental. Necesitamos a los demás, necesitamos contacto. Y la oposición, preparaste una oposición, comentábamos antes, que puede ser algo al final un poco solitario, ¿no? En el que te veas tú ahí solo, que a lo mejor pues dejes de tener eh, contacto con otras personas o dejes de quedar para poder centrarte a estudiar. Pero sin embargo, la corregulación que hacemos con los otros es fundamental para nuestro rendimiento, para que nuestro cerebro funcione mejor. Si no queréis o queréis limitar el hecho de quedar con gente fuera o salir a socializar, por lo menos tratar en la medida de lo posible de que al menos todos los días mantengáis contacto y yo diría que no solamente por WhatsApp, ¿no? Sino llamada de teléfono o videollamada con amigos, con gente con la que no tengáis un contacto a lo mejor muy habitual, es decir, con independencia de con quién conviváis, que podáis abrir un poco esas relaciones sociales. Porque es verdad que luego, una vez que acaba la oposición, esto también muchos opositores nos lo comentan luego, ¿no?
que les cuesta el volver a- a tener esa batería social necesaria para tener, bueno, para socializar con los demás, ¿no? Así que es mejor tratar de no perderla en la medida de lo posible durante todo el proceso de preparación. Y por último, en esa última parte de la pirámide estaríais vosotras mismas o vosotros mismos, que sería todo eso que vais a hacer para tratar de estar mejor. En la meditación, la relajación y sobre todo escribir en vuestro diario emocional. Mirad, si nosotros tenemos una parte del cerebro, que es esta parte del sistema límbico de la que hablamos mucho, ¿no? Que es la parte del cerebro que gestiona las emociones, la que siente esa sensación de nervios, de preocupación, de frustración. Tenemos que tratar de darle peso a otra parte de nuestro cerebro que es la parte más mental, ¿no? La parte de nuestro cerebro que razona, que piensa, para que ayude a la parte emocional a rebajar su nivel de intensidad. Y eso se consigue poniéndole palabras a lo que sentimos. Por lo tanto, escribir es una técnica fundamental para regular la intensidad con la que vivimos nuestras emociones. De ahí la importancia que escribáis en el diario emocional, que podáis expresar ahí todo lo que estáis sintiendo para ponerle palabras a esas emociones y que la parte del cerebro que piensa que es la parte donde está el lenguaje, pueda abrazar a la parte del cerebro que siente y que le haga rebajar ese nivel de intensidad con la que de vez en cuando, en algunas ocasiones, podemos experimentar. Así que no lo dudéis y escribir porque puede seros muy, muy útil. ¿Tenéis alguna pregunta, reflexión, comentario sobre esto? No sé si, bueno, esta gráfica, ¿no? que os he enseñado de el cuerpo, las relaciones y vosotros mismos, esta sí que os la tenéis que tatuar, María José. Tatúatela. Porque realmente si vamos cubriendo, ¿no? todo esto, vamos a poder conseguir una muy buena estabilidad emocional y por lo tanto una mayor capacidad de rendimiento. Al final todo está muy, muy relacionado. Hola Ana, Hola, ¿qué tal, Sofía? mira, soy Sofía. Yo te conozco porque estaba en EFOS y hice la oposición en 2021 y la verdad es que arrasé. Qué bien. Y bueno, arrasé gracias a Juanmi, pero también gracias a ti. Y bueno, es Ay, que gracias, Sofía. te estoy oyendo y se me ríen los huesos, se me ponen los pelicos de punta, porque o sea, es como oír 7 libros impresionantes a la vez, o sea, cada una de las palabras que dices es súper importante y súper clave. Y eso, solo quería aprovechar que he podido verte hoy para darte las gracias y para decirle a la gente que te está escuchando que es que de verdad que todo lo que estás aportando vale oro y va a ser la gran diferencia con el resto de opositores. Yo me acuerdo del día del examen, sentada esperando la bola, que salió un tema horroroso y me acuerdo que tú decías, si sale un tema malo, es un tema malo para todos, respirad, no sé qué. Ahí estabas, ahí en mi ombligo derecho, Qué bien. diciéndome todos los consejos y las posturas poderosas. Bueno, aún mi hijo Alejandro me da la lección y cuando se pone burrico le digo, ponte como Peter Pan. Y cambia todo, Claro, la claro. sonrisa, forzar la sonrisa, o sea, súper, súper top todo lo que dices. Así que muchísimas gracias. Un Qué placer haberte bien. visto hoy. Ay, gracias, Sofía, de verdad, no sabes cómo te lo agradezco. Qué guay, qué subidón me ha Qué dado. subida. Muchísimas gracias por decírmelo y no sabes A cómo ti, me alegro que haber estado contigo ahí en el día del examen. a ti, En tu preciosa. Un hombrico, qué bien. besito. Muchas gracias, Sofía. Un besazo enorme. Qué bien. Bueno, pues mirar con esta pócima llegamos a completar una parte de nuestro viaje, lo que llamábamos la llamada a la aventura. Y esto me permite un poco retomar esto que comentábamos el primer día, de cuál era el proceso, este viaje heroico que supone opositar. ¿Os acordáis que hablábamos del viaje de la oposición como si fuera un cuento, ¿no? Con las mismas fases y los mismos pasos de un cuento. ¿Os acordáis que decíamos que todos los cuentos empiezan con una aparente normalidad, ¿no? Las cosas parece que están normales érase una vez en un bosque o en un palacio o en un pueblecito
y de repente algo ocurre que llama a la aventura, ¿no? Y que llama a ese cambio que tenemos que empezar a prepararnos, ¿no? Para algo diferente, ¿no? Para una aventura, toda una aventura. Es en ese momento de los cuentos en el que empiezan con un día, ¿no? Y un día ocurre algo que hace que tengamos que aprender, que emprender esa aventura. Estas primeras pócimas que habéis estado leyendo hasta ahora, hasta la 10, es esta primera parte, ¿no? De cómo prepararse un poco para lo que es la aventura de opositar. Ahora, a partir de esta pócima, de la siguiente pócima, damos un paso más y ya entramos en la propia aventura, entramos en el viaje. Sería ese momento en los cuentos en los que, pues como cuando Frodo sale de la aldea y se tiene que ir, o como cuando Dorothy llega al país de Oz, ¿no? Es a partir de ese momento cuando todo cambia. Así que iniciamos esta nueva etapa ya en el viaje, en el que vamos a tener que ir dando pasos mucho más profundos que los que hemos podido dar hasta ahora con la parte de la preparación emocional y metiéndonos un poquito más en todo lo que es la parte más de trabajo personal con nosotros mismos para que podamos tener esa influencia que decíamos antes acerca de las circunstancias que me rodean. Así que, bueno, pues bienvenidos a esta segunda etapa del viaje y como no puede ser de otra manera, tenemos que empezarla con optimismo. Y claro, os tengo que preguntar, ¿cómo veis el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Cómo lo veis? Esto me imagino que ya sabréis la respuesta correcta, ¿no? Que es decir que lo veis medio lleno. Pero ¿sabéis por qué? ¿Por qué tenéis que decir, o sea, por qué se dice lleno entero? Muy bien, Lorena, esa es la actitud. Ahí está, mitad de agua, mitad de aire. Muy bien, Lorena. Eso es, precisamente. El vaso está lleno entero. ¿Por qué decimos esto? Porque mirad, cuando una persona es optimista, se fija en las cosas que tiene. Y cuando una persona es pesimista, se fija en las cosas que le faltan. Por eso no hay nadie más optimista que Lorena, que ha visto que el vaso tiene agua y tiene aire. Tiene todo, ¿no? Tiene agua y tiene aire. Una persona pesimista se fijaría en que al vaso le falta agua y por lo tanto está medio vacío. El tema del optimismo, yo, bueno, siempre lo digo, no es nada de Mr. Wonderful, ¿vale? Aquí nosotros utilizamos un optimismo inteligente. Y el optimismo inteligente parte de que las cosas no son fáciles. Cuando vemos a veces pues frases de estas, ya os digo, de Mr. Wonderful, ¿no? De todo va a ir bien, si lo deseas, lo tienes. Bueno, pues son cosas que al final mm, no están basadas exactamente en la realidad, ¿no? Y al final muchas veces si nos centramos en ese tipo de cosas, pues puede ser que nos llevemos a algún disgusto. Para ser optimista, tenemos que partir de análisis objetivos y de análisis ciertos acerca de cómo es la situación, solo que enfocándolos quizá de una manera un poquito diferente. Fijaros que el optimismo, todo el estudio acerca del optimismo, también es un estudio que llevó a cabo Martin Seligman, esta persona que comentaba antes sobre el tema del locus de control, y que están incluidos dentro de sus estudios acerca de la felicidad. Es decir, Seligman al final lo que trataba de demostrar era que la gente que es feliz es gente optimista, que no puede ser feliz siendo pesimista. Y él hablaba precisamente de que las personas más felices son las personas que peor lo han pasado alguna vez en su vida. Son personas que han tenido auténticos dramas. Porque cuando una persona lo ha pasado muy mal, sabe exactamente comparar su situación actual con situaciones complejas o complicadas que haya tenido en otro momento de su vida. Así que mm, ser optimista no significa pensar que nunca te va a pasar nada malo, al contrario, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver. Es pensar que te pueden pasar cosas malas, pero que tienes la capacidad suficiente como para poder hacerle frente cuando eso ocurra.
Ese es el verdadero optimismo. Seligman tiene, bueno, tiene varios libros muy chulos, yo siempre los recomiendo. Veréis que podéis haceros ya la lista de los reyes, nada más que con libros. Hay uno que, aunque va destinado a niños, yo os lo aconsejo, que se llama El niño optimista. Si tenéis niños pequeños, desde luego es un libro chulísimo para enseñarles a vuestros hijos a ser optimistas, pero que también os puede dar muchas pistas a vosotros. Y tiene también otro libro muy, muy interesante que se llama Aprende Optimismo, de Martin Seligman, con cosas muy prácticas, ¿no? Sobre este enfoque del tema del optimismo y para que nos demos cuenta de que el optimismo es algo muy serio. Y ya os digo, no es esto de Mr. Wonderful. Em, Otro libro muy interesante se llama La trampa de la felicidad de Russ Harris, que explica en los 4 primeros capítulos que la vida es tremendamente difícil y que estamos llenos de adversidades y de problemas y que la vida es muy, muy complicada. Pero que a pesar de eso, y utilizando bien las estrategias de optimismo, podemos estar lo mejor posible, a pesar de las circunstancias. Así que, como veis, este optimismo eh, o, nos permite partir de lo malo. No, no es un optimismo eh, ilusorio. Bueno, Lorena me dice por aquí que haga un dossier con los libros. Vale, no te preocupes que lo hago. Os lo pondré ahí en Telegram porque es verdad que yo creo que hay libros imprescindibles y que habría que leer sí o sí, porque es verdad que ayudan un montón. Bueno, pues mirad, Martin Seligman, os comentaba, trabaja en la Universidad de Pensilvania, ¿no? Ha hecho muchísimos estudios acerca del optimismo. Creo que ya os lo comenté, creo recordar, con el tema de las fortalezas, pero hay una página web que también os pondré luego, que es de la Universidad de Pensilvania, es la página de Martin Seligman, de los estudios científicos de Martin Seligman. Si lo ponéis en inglés, ponéis Authentic Happiness, aunque la página está en castellano, toda la página está en castellano. Y es una página de cuestionarios. Entonces, ahí os podéis registrar, hacéis cuestionarios acerca del optimismo, de fortalezas, de satisfacción con la vida, cuestionarios acerca de la felicidad. Y lo que hacen es que os devuelven en un correo electrónico una especie de informe con los resultados que hayáis sacado en esos cuestionarios. Yo os aconsejo, desde luego, el de fortalezas. Es un cuestionario bastante largo, pero os da luego una información muy interesante. Y luego tiene también en esa misma página un cuestionario de optimismo. Un cuestionario que es muy cortito, o más cortito que el de fortalezas, y también yo creo que puede daros pistas interesantes para que veáis cómo podéis mejorar vuestro optimismo. ¿Vale? Esta es un poquito la idea, cómo poder ser un poquito más optimistas. ¿Qué es lo que, según Martin Seligman, distingue a un optimista de un pesimista? Bueno, pues habría 3 cosas. Lo primero sería la personalización, y esto tiene que ver con lo que comentábamos antes del locus de control. Una persona optimista tiene un locus de control interno y una persona pesimista un locus de control externo. Me pregunta Madien cómo se llama la página. Se llama, ahora os pongo el enlace, se llama Authentic Happiness, como felicidad auténtica en inglés. Si ponéis en Google cuestionario VIA con V de fortalezas personales, ahí lo ha puesto Julia, gracias. Esa es. Os sale también, ¿vale? Buscándolo en Google así es la primera entrada. Y ahí es donde podéis registrar y hacer todos estos cuestionarios. Bueno, pues os comentaba, una persona optimista tiene un locus de control interno. Es decir, una persona optimista sabe que puede hacer algo en las circunstancias en las que está. Una persona pesimista tiene un locus de control externo. Es decir, le echa la culpa de lo que le pasa a la mala suerte, a las circunstancias, a que la gente le tiene manía o a que, no sé, bueno, que está Mercurio retrógrado, ¿vale? Todo esto sería ese locus de control externo que lo que nos hace es tener la sensación de que no tenemos el control, de que no podemos cambiar las cosas. Claro, si tú crees que no puedes cambiar nada de lo que te ocurre, nada
al final tu pensamiento es muy pesimista. Pero si piensas, bueno, con lo que tengo, con lo que hay, aunque haya cosas muy difíciles, pero con lo que hay, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿En qué puedo contribuir? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué depende de mí en estas circunstancias? Entonces me estoy yendo a una parte más optimista, a un pensamiento optimista. La segunda característica que distingue al pesimista del optimista es la permanencia. Un pesimista cree que las cosas van a durar para siempre. Un optimista sabe que las cosas cambian y que todo es un ciclo y que lo que ahora puede ir mal, esto va a cambiar y dentro de poco irá mejor. Y al revés, que si ahora estoy viviendo un buen momento, tengo que disfrutarlo al máximo porque va a cambiar y me va a venir una racha mala. Y esto, fijaros que puede parecer pesimista, ¿no? Pensar que me va a venir algo malo, pero desde este punto de vista me prepara para disfrutar a tope y con toda la intensidad lo que esté viviendo en este momento, en lugar de estar preocupándome por lo que va a ocurrir. Me ayuda a vivir con intensidad el momento. Si yo tengo la sensación de que la permanencia es eterna, ¿no? Y que las cosas van a durar para siempre, cuando viva una situación complicada, me voy a ir a la desesperanza, a tener la sensación de que nada nunca va a cambiar, ¿no? Y si además lo uno a esta sensación de que no puedo hacer nada y de que no depende de mí, pues fijaros el nivel de frustración al que puedo entrar. Eh, si estoy viviendo una situación buena y me creo que va a durar para siempre y no me preparo para las cosas que pueden ocurrir, pues posiblemente el batacazo sea también muy grande. La tercera característica que distingue a un optimista de un pesimista es la generalización. El pesimista cree que todo va mal. El optimista sabe distinguir aquellas cosas que pueden ir bien. Es decir, sabe particularizar, irse a lo más específico, a lo más concreto y darse cuenta de todo lo que hay en mi vida. Hay cosas que me van bien y hay cosas que me van mal. Pero siempre hay cosas específicas, siempre me puedo ir a lo más concreto. No hay generalidades de todo me va mal, mi vida entera es un desastre, nada merece la pena. Fijaros que si una persona dice, nunca voy a aprobar la oposición porque los temas son demasiado difíciles, está teniendo en una frase las tres características del pensamiento pesimista. Nunca, permanencia, voy a aprobar ninguna oposición, en la generalización, porque los temas son muy difíciles, personalización externa. ¿Lo veis? Yo tendría que cambiar ese pensamiento a un pensamiento optimista, un pensamiento que tenga que ver con voy a ser capaz de aprobar alguna vez la oposición porque puedo hacer algo con algunos de los temas. ¿Veis la diferencia? Esa es la diferencia entre el pensamiento optimista y el pensamiento pesimista. Concreto en algunas cosas que además dependen de mí. Sé que si ahora tengo una mala racha, ahora tengo un mal momento, eso va a cambiar y voy a poder tener un buen momento. Y además voy a poder hacer cosas para que contribuir a que todo vaya mejor. Así que con esos pensamientos que decíamos antes, que cuando os vengan a la cabeza podéis escribir, al escribirlo, analizar la frase para comprobar si tienen alguna de estas tres características y volver a reescribir la frase desde un punto de vista optimista. Si yo me he dado cuenta que estoy pensando, nunca voy a probar, permanencia. Escribo la frase, subrayo el adverbio nunca y me voy a cambiarlo por otro que me permita pensar que en algún momento voy a poder hacer algo diferente y que eso va a cambiar el resultado. ¿De acuerdo? Muchas veces, si os fijáis, son los adverbios lo que le da a la frase ese cariz, esa connotación más pesimista. Así que los escribo, los subrayo y los cambio.
Martin Seligman tiene una técnica que se llama la técnica ABCDE, que es una técnica que permite, a través de preguntas, simplemente, el ir modificando pensamientos pesimistas a pensamientos optimistas. Él lo plantea como una técnica para poder hacer con otra persona, ¿no? Podemos hacerla con un hijo, con un alumno o con cualquier otra persona a la que le hayamos visto esta tendencia al pensamiento pesimista. Pero también lo podemos hacer con nosotros mismos. Podemos escribir esa primera frase, ¿no?, de la que parto, y Seligman lo que dice es que simplemente vayas haciendo preguntas acerca de esa frase. Por ejemplo, el nunca voy a aprobar la oposición. La pregunta sería, ¿nunca? ¿Existe la posibilidad de que alguna vez vaya a aprobar la oposición? ¿Vale? Y a partir de ahí voy mm, siguiendo con preguntas acerca de esa frase hasta que me permita desmenuzarla y irme al punto en el que yo tenga la sensación de que algo puedo hacer en esa situación. Así que es una técnica muy, muy recomendable para hacerla escribiendo, incluso con vosotros mismos, ¿vale? Yo os la recomiendo. Bueno, en general, visto así, ¿sois optimistas? Por lo menos con la oposición. ¿O podéis cambiar vuestro pensamiento a un pensamiento optimista? Bueno, fijaros que aquí os doy alguna pista de ese pensamiento optimista e inteligente que consistiría en modificar esas tres variables del pensamiento pesimista para cambiarlas a un pensamiento optimista. Voy a hacer lo que depende de mí, todo esto pasará y no todo en mi vida va mal. Esa sería una buena frase optimista. Ruth comenta por aquí que ella ha sido muy, muy pesimista. Y ahora con este cambio de pensamiento, Ruth, ¿lo ves más sencillo poder cambiar tu manera de pensar? Fijaros que al final es construir las frases de una manera diferente, ¿no? Y poder replantearos las cosas de una manera un poco distinta. Simplemente con esas tres categorías, con esos tres conceptos, esas tres variables. No hace falta que sea un cambio demasiado, eh, no sé, significativo, ¿no? O muy profundo. Es hacer lo que depende de mí, saber que todo esto pasará y que hay cosas que me van bien. Pero ahora, una cosilla, vamos, desde mi experiencia y lo que yo veo es que esto está está en continuo aprendizaje a este respecto. Es decir, yo ser optimista el 100% del tiempo de mi vida no lo consigo, pero trato de ser un 70, un 80, o cuando me di cuenta de que me estoy desviando, me reconduzco. Es decir, yo creo que decir, yo soy siempre optimista. Yo creo que eso muy poca gente lo podrá decir. Yo creo que el objetivo está en ser consciente de cuando tu pensamiento se está desviando, decir, "Ey, vete para acá, no te vayas para allá, para acá." Vamos, creo yo. O sea, Sí, es sí. un proceso de adaptación a esa forma de entender la vida, ¿no? Entender la oposición. Sí, 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 totalmente, totalmente. Al final es un proceso siempre de toma de conciencia, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Nuestra mente está preparada para lo peor, y biológicamente, o sea, estamos programados para pensar en que las cosas van a salir mal. Esto yo lo digo muchas veces, ¿no? Nosotros descendemos del mono que decidió meterse en la cueva por si acaso venía un león y se lo comía, ¿no? Porque el que decidió quedarse al lado ¿no?, en la sabana mirando las estrellas, pues seguramente el león se lo comió. Entonces, biológicamente estamos preparados para fijarnos en lo malo, porque eso es lo que nos puede hacer sobrevivir. Si yo voy por el bosque mirando lo bonitas que son las flores, pues eso, pues viene el lobo y me come. Pero si voy pensando, si voy fijándome en los ruidos, en las sombras, en un movimiento, ¿no? Al final tengo muchas más posibilidades de sobrevivir. Así que la mente está programada para pensar en lo malo y para irse siempre a escenarios terribles. El, el poder modificar eso es un ejercicio de toma de conciencia constante, constante. O sea, prácticamente todos los días
tengo que hacer ese trabajo de mirar un poco para adentro y ver qué es lo que tengo que reajustar. Igual que todos los días, tengo que procurar alimentarme bien, descansar, hacer algo de ejercicio y conectar con gente, pues todos los días tengo que mirarme un poquito para adentro para ver cómo van las cosas. Muchas veces comparamos todo esto con lo de sacarse del carnet de conducir, ¿no? Es decir, cuando tú vas a la autoescuela la primera vez, el primer día que te ponen delante del coche y te dicen, mira, tienes que meter el pie en el embrague, cambiar la marcha, mirar por el retrovisor y poner el intermitente. Dices, todo al mismo tiempo, imposible, ¿no? Entonces estás como con mucha conciencia de, vale, ahora meto el pie en el embrague, le doy a la palanca, miro por el retrovisor y estás como plenamente consciente de todo eso que estás haciendo. Al final, cuando llevas mucho tiempo conduciendo, ni te das cuenta de que has metido el pie en el embrague y has mirado por el retrovisor, lo has hecho, te ha salido solo, ¿no? Te ha salido muy inconsciente. Pues con todo este trabajo ocurre algo muy parecido. Al principio es verdad que puede parecer complejo el tener que estar dándote cuenta de cómo te estás sintiendo, pero es ir a la autoescuela. Cuando lo incluyes dentro de tu rutina, al final te sale solo. Y sobre todo tienes como una especie de alerta, ¿no? De sistema de alarma que te hace ver que cuando te estás despistando demasiado, darte cuenta de que tienes que parar, ¿no? Y recalcular. Y hay veces, es verdad, que pueden pasar más días de la cuenta hasta que tomes conciencia de que tienes que parar, pero siempre hay algo que te avisa de que te estás despistando. Mm. Yo creo que Ana, digamos que sería el pilar fundamental, ¿no? Entiendo yo, de una preparación de oposiciones inteligente. También Ujú. estar en un POSI, en cualquier sitio accesible y verlo diariamente, porque si esto lo controlas bien, quizás todo lo que venga detrás tenga ese prisma adecuado para poder afrontarlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí. Yo siempre he Sí, dicho que no soy ni pesimista ni optimista, que soy realista. eso es lo que suelen decir los pesimistas. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Yo se lo he dicho. Lo sé. Claro. No, pero si te fijas, el optimismo inteligente también es un optimismo realista, ¿no? Porque sí que es verdad que las cosas pasan y que todos son ciclos, ¿no? Y que ahora podemos estar pues muy preocupados por la posición, muy tal, pero es que dentro de un tiempo esto va a cambiar, seguro. Yo de esto siempre me acuerdo de mi madre, que ella desde que yo era pequeña me decía que las cosas cambian cada 2 años. Y es verdad, ¿eh? O sea, mm, 2 años es lo que... hace 2 años estábamos de una manera diferente a como estamos ahora, seguro. Y dentro de 2 años estaremos de una manera distinta a como estamos ahora. Pero eso es optimista y es realista, es verdad. Y que no todo en tu vida va mal, también es verdad, también es verdad. Porque es verdad que a lo mejor la oposición es un agobio, es una preocupación, es un tal, pero oye, pues qué guay, ¿no? Qué cosas más chulas tenemos también en nuestra vida. Pues tenemos a nuestros hijos, a nuestra pareja, tenemos salud, ¿no? En fin, podemos tener un montón de cosas muy buenas y que podemos hacer algo por cambiar nuestra actitud, nuestra manera de ver las cosas. O sea, que también es realista ser optimista. Yo ahora me he presentado a oposiciones muchas veces también, ¿no? Varias veces. Y yo recuerdo de la primera a la última vez, mi enfoque fue totalmente diferente. La primera vez iba con una ansiedad de tener que demostrar yo no sé quién. Y la última me lo planteé de otra manera. Digo, mira, yo esto lo voy a conseguir tarde o temprano. Voy a persistir, voy a mejorar. Y cuando tenga que llegar, que llegue. Pero ni me exigía plazo, ni me exigía convocatoria. No, no, simplemente decir, bueno, pues yo esto como es algo que me gustaría conseguir y sé que si lo persigo al final lo voy a conseguir, me voy a poner, y en función del tiempo que tenga, mis circunstancias, me voy a poner a lucharlo, ¿no? Pues mira, eso fue la primera vez que cambié. El primer año que yo cambié fue el año de conseguir el objetivo. No sé si tendrá algo que ver o no, pero yo fui con una situación, un bienestar, una tranquilidad, cero presiones, cero tensiones, ni conmigo, ni con nadie. Yo iba a dar mi mejor versión. Obviamente la gestión emocional la había mejorado bastante y eso me permitía a mí
hacer una puesta en escena, pues bueno, pues yo estaba deseando, fíjate, yo estaba deseando entrar a la exposición oral, cuando yo antes se me torcían las piernas y me caía de culo. De que las piernas se me caían y me caía de culo, pasé a decir, abrirme la puerta y dejarme entrar, que os quiero demostrar. Esa era mi idea. Ujú. Y todo era un poco también por ahí, de decir, bueno, llegará el momento y sobre todo quitarme presión, porque es que esto, pues, como tú decías antes, son muchas variables, algunas podemos controlar, otras no. Entonces al final lo enfoqué de esa forma y me fue bien. Y creo que puede ser una forma de la que partir para cada uno hacerse su planning mental de lo que es esto, ¿no? Claro, ujú. Claro, sí, eso con lo que dependa de ti, ¿no? Lo que decíamos, si a lo mejor has podido tener la oportunidad de estudiarte casi todos los temas o de estudiarte menos pero es verdad que yo creo que esa presión de tengo que ir con todos los temas, además todos perfectos y si me falla uno, a ver si justo me van a preguntar ese, ¿no? Todo ese tipo de planteamientos, pues al final hace que tengamos esto que Seligman precisamente llama indefensión aprendida, ¿no? Que es cuando creo que no voy a ser capaz y al final no soy capaz, pero porque me lo he creído, ¿no? No porque no sea capaz, sino porque me lo he creído, ¿no? Eh, Luego os voy a poner, a ver si me acuerdo luego de todo. Si me olvido de algo, me lo recordáis por el Telegram, ¿vale? Porque hay otro vídeo muy chulo que se llama Indefensión aprendida en 5 minutos de una profesora, se ve que es en un instituto de Estados Unidos, donde en 5 minutos genera indefensión aprendida con los alumnos. La indefensión aprendida es esto, ¿no? Es cuando me creo que no soy capaz y al final no soy capaz, ¿no? Porque me lo he creído. Y hace un experimento muy chulo, no lo voy a adelantar para que lo veáis, pero en 5 minutos consigue que la mitad de su clase crea que no son capaces de hacer algo. Y es muy, muy, muy significativo. Y yo creo que esto pasa mucho con el tema de la oposición, ¿no? Si yo digo, no, es que tengo que ir con todos los temas porque si no, no voy bien, porque si no, no voy a aprobar y yo no soy capaz de esto, no sé. Y al final, tu mente te da la razón, claro. Es que nuestro cerebro está dentro de nosotros. Y si yo me estoy diciendo no soy capaz, dice el cerebro, vale, pues no somos capaces. Pues te lo voy a demostrar, ¿no? Ana, una cosilla. Porque yo quiero conectar con los opositores en este momento, ¿no? Yo recuerdo las convocatorias anteriores, yo cogía el bolígrafo, me hacía así la mano, me temblaba. Y yo, la letra fatal, y las palabras, a veces las frases no las podía terminar. Y la última vez que me presenté, estaba tan sumamente equilibrado que parecía, yo decía, Juanmi, parece que era un poeta. Qué chulo. Nada, todo me salía, y digo, yo decía, madre mía, Juanmi, yo quiero una copia de esto. Me decía lo mismo. Pasé del suspenso a ser el número 3 de todo el proceso. Ujú. O ni tanto ni tampoco, o sea, ni tampoco ni tanto. Pero bueno, pues las circunstancias, yo cambié mi forma de estudiar, cambié muchas cosas y estoy convencido de lo que estamos hablando fue parte de mi éxito importante y decisivo. Por eso es que está aquí. Claro. Yo lo que Ujú. quiero transmitir a todos, que tenéis que quitaros esa presión y tenéis que visualizaros haciendo una prueba bien y tal y quitaros la presión. Es fundamental, la presión, hay que ir sin presión a la prueba, porque esto es un camino muy tedioso y es muy complicado y hay mucha gente que está ahí también y quiere luchar. Entonces, bueno, cuando llegue el momento, que llegue. Tú te tienes que preparar lo mejor que puedas para dar tu mejor versión, por supuesto, siempre dar tu mejor versión, pero sin exigirte nada en concreto, ¿no? Dar tu mejor versión, hacer lo mejor que tú puedas, que las variables se combinen y que el resultado salga después. Ujú. Yo antes no iba así. Yo antes iba con una tensión brutal y tengo que, y tengo que. Ujú. Pues sí. Mm. Muy bien. Bueno, pues vamos con la última pócima de hoy, que es la satisfacción con el trabajo bien hecho. Esta parte es que es importantísima, importantísima, porque yo creo que muchas veces, esto que comentábamos, ¿no? De la indefensión, del pensamiento pesimista, nos pasa mucho porque no tomamos conciencia de las cosas que hacemos bien. Es como que nuestro crítico interior, ¿no? El crítico este que tenemos dentro de nuestra cabeza, solo nos recuerda lo que hacemos mal, lo que no hemos hecho, lo que no hemos estudiado, el tiempo que hemos perdido, pero muchas veces no somos conscientes de cuando lo hacemos bien y no le damos el suficiente valor a cumplir los objetivos del día,
a ver que hoy me he puesto y me he concentrado y he podido estudiar bien, ¿no? Es como que le damos un peso muy, muy grande a todo lo que hacemos mal y muy poco valor y muy poca importancia a lo que hacemos bien. Y yo creo que un cambio fundamental, fundamental en vuestra actitud a la hora de preparar la oposición tiene que ver con esta pócima. Esta la veo importantísima, no todas las son, pero esta la veo fundamental. Porque fijaros que es un poco ese cambio de paradigma, ¿no? O sea, igual que hablábamos antes con Martin Seligman, que pasó de fijarse en la enfermedad a fijarse en la felicidad, vamos a empezar a dejar de fijarnos en lo que hacemos mal, en lo que no hacemos, en el tiempo que no hemos estudiado, en el tiempo que hemos perdido, en que hoy no me he podido poner, y vamos a centrarnos en todo lo que hacemos bien, en el hecho de que, mira, tengo media hora y resulta que me he puesto en el sofá con los apuntes a leérmelo y oye, qué bien, porque he podido estar media hora, me he permitido estar esta media hora leyéndome esto, que ¿cuánto dice eso de mí? El hecho de que en vez de estar metiéndome en Instagram o en TikTok, haya cogido media hora los apuntes para echarles un vistazo. Pues qué bien. ¿Cuánto dice de mí el hecho de que a pesar de que mis circunstancias este año no son las mejores, pues yo siga en el proceso de estudiar la oposición? ¿Y cuánto dice de mí de que a pesar de que no lleve los temas como la preparadora o el preparador está exigiendo, yo siga yendo a clase para seguir al día y seguir un poco en el ajo, ¿no? Y ver qué cosas hacen también mis compañeros? O sea, creo que esta parte es importantísima, porque estoy convencida que si en algún momento o estáis en ese proceso de veniros un poquito abajo, de estar incluso pensando si abandonáis o no abandonáis y tal, es porque no os habéis dado cuenta del camino recorrido y de lo que realmente habéis hecho ya, ¿no? Y creo que esto es de verdad muy, muy importante. Y hay una cosa que ocurre mucho con la oposición y es que sois los únicos que sabéis el trabajo bien hecho que habéis hecho hasta ahora. Porque si alguien más, vuestra pareja, vuestro padre, vuestra madre, vuestro amigo, eh, lo supiera, os lo haría ver. Lo que pasa es que creo que la mala suerte que hay en la oposición es que solamente se valora a lo mejor el tiempo de estudio, ¿no? Uy, hoy has estudiado media hora solo, o hoy has estudiado, no sé, hoy has estudiado 4 horas, qué bien. Y a lo mejor has estado las 4 horas delante del folio, sí que te entre nada de información. Y sin embargo, en esa media hora has aprovechado muchísimo. Eh, por lo tanto, no os dejéis llevar por la opinión de los demás, esto lo hablaremos luego más adelante en otras pócimas, ¿no? Por la opinión de los demás, lo que os comentan, lo que os dicen, tenéis que llevaros por vuestra propia satisfacción, ¿no? Porque vosotros sois los que mejor sabéis el trabajo que habéis hecho hasta ahora y lo satisfechos que podéis estar con este trabajo. Muchas veces, bueno, yo creo que si yo preguntara, ¿no? A los opositores así en general, ¿cuál es la emoción o una de las emociones que más sienten durante el periodo de la oposición? Yo creo que saldría la palabra culpa, porque creo que hay mucho sentimiento de culpa, ¿no? O sea, culpa porque si estoy estudiando no estoy con mi familia y eso me hace sentir culpable, culpa porque no estoy estudiando todo lo que debería, culpa porque me he dejado ya 5 temas y no debería habérmelos dejado, o culpa por cuando estoy con mis amigos tomándome una cerveza y debería estar estudiando, ¿no? Al final creo que la culpa está muy, muy presente en un proceso de preparación de oposiciones. Y si pudiéramos hacer un mapa de las emociones, ¿no? Si pudiéramos colocarlas en una ubicación, en un lado estaría la culpa y siempre en el otro lado estaría el orgullo. Entonces es como una especie de balancín, ¿vale? Si yo tengo mucho sentimiento de culpa, tengo muy poca sensación de orgullo. Y al revés, si yo empiezo a echar
mucho peso al orgullo, la culpa empieza a perder importancia. Y al final consigo cambiar por completo ese balancín para que la culpa no pese nada y el orgullo pese mucho. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, pues uno de los ejercicios que precisamente propone Martin Seligman y que yo creo que es súper efectivo es el que tenéis recogido en la pócima, que tiene que ver con meter en un botecito aquellas cosas de las que os sentís orgullosos. Esto a nivel cerebral tiene un cambio, unas modificaciones espectaculares, espectaculares. Precisamente por lo que decíamos, porque nuestro cerebro está acostumbrado a mirar solo lo malo, a fijarse solamente en las cosas malas que pueden ocurrir porque nos previenen, nos salvan la vida en muchas ocasiones. Son adaptativas, ¿no? O sea, el planteamiento de las cosas malas que pueden ocurrir es un planteamiento muy adaptativo. El que yo me fije solo en lo que he hecho mal también, ¿no? Tiene esa connotación de fijarme en las cosas negativas. Por lo tanto, tengo que ir haciendo un ejercicio consciente de fijarme en lo positivo, de fijarme en lo que he hecho bien, en lo que he conseguido, en las cosas de las que me siento muy orgullosa. Y eso lo tengo que materializar porque lo tengo que ver. Si no lo veo, se me va a olvidar porque lo malo va a seguir teniendo mucho peso. Así que compraros ese botecito en el chino, un botecito transparente, compraros un paquetito de post de colores y todos los días, apuntaros de qué os sentís orgullosos. Me siento orgullosa de haber utilizado media hora de mi tiempo para repasarme un tema. Me siento orgullosa de que hoy he podido levantarme pronto para ponerme a estudiar. Me siento orgullosa de que llevo ya tantos meses en el tema de la oposición. Me siento orgullosa de que a pesar de no haber tenido el tema preparado, he ido aún así al preparador para ver por dónde van y no quedarme descolgada, ¿no? Todas estas pequeñas cosas, pequeños gestos que puedo creer que no son significativos, pero sí que lo son, ¿no? Sí que tienen un valor muy importante, que me hace sobre todo el seguir en el viaje, ¿no? Seguir en este proceso del viaje heroico que comentábamos antes hasta que llegue el día del examen. Yo, de hecho, recomendaría que ahora que va a empezar el año, ¿no? Podáis hacer este ejercicio como una parte importante de la revisión de lo que ha sido el año 2023 y también el planteamiento de lo que va a ser el año 2024. Que os vayáis apuntando a partir del 1 de enero, por ejemplo, ¿no? Estas cosas positivas, estas cosas de las que os sentís orgullosos, si lo vais haciendo cada día, el día de la oposición, lo que os vayáis a examinar en junio, esa semana de antes, que ya sabéis lo que habéis estado ya en algunas charlas antes de EFO, sabéis que la consideramos fundamental. Esa semana de antes, abrir el bote y leer, releer todas las cosas que os hayáis ido apuntando durante todos esos meses. Y si no, planificaros para abrir ese bote el 31 de diciembre del año que viene. Y ya veréis la cantidad de cosas impresionantes que vais a ver que habéis hecho durante todo un año. Es un ejercicio muy, muy bueno, ¿eh? Un ejercicio espectacular para poder hacerlo de cara ahora a este final de año. También quería aprovechar para proponeros que en la Nochevieja hagáis un ejercicio que tenga que ver también con los deseos, ¿no? Y con las cosas que queremos conseguir en este 2024. Eh, sí, sobre todo, os aconsejaría que lo hicierais en familia, ¿vale? Que siempre es un ejercicio muy bonito para poder compartir los que tengáis hijos o los que tengáis, los que no tengáis, pues con las personas de la familia. Comprar una cartulina grande y comprar rotuladores de colores y escribir en esa cartulina qué deseáis, qué queréis para el 2024, pero escribirlo en presente, como si se hubiera hecho ya realidad. Por ejemplo, he aprobado la oposición, ¿vale? O he conseguido plaza, o no sé, he viajado
no sé, a París, no sé, ¿no? Cada uno el deseo que pueda tener. Y entonces en esa cartulina que ponga 2024 ponéis esa frase ya en positivo, en presente, como si de 2024 ya las trajera de ser, ¿vale? El compartirlo con toda la familia es muy, 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 muy enriquecedor. Porque además vais a ver también, ¿no? Qué deseos puede tener la gente con la que convivís, que muchas veces de estas cosas no se hablan, pero siempre son interesantes. Una vez que lo Ana, hayáis puesto, sí, no, termina, por favor. Termina. se va a decir, una vez que lo hayáis puesto, entonces nos vamos a ese locus de control interno. Es decir, ¿qué voy a hacer yo para que eso realmente se haga realidad? Porque ya sabéis que el 2024 no es que os lo vaya a traer, es que os va a dar la posibilidad de que vosotros consigáis que eso se cumpla. Así que ese planteamiento de qué puedo hacer yo para que eso se haga realidad es lo que os va a permitir tener ese locus de control interno que os permite ir dando pasos para que eso, en lugar de ser un sueño o de ser un deseo, se acabe convirtiendo realmente en un objetivo. Cuéntame, María José, ¿qué me vas a Ana, preguntar? cuando recoges la frase, te pregunta mi parte exigente, ¿vale? Cuando escribes la frase es yo he viajado a París o yo viajo a París. Viajo a París, Viajo a en París. presente, sí, ¿vale? En presente. Y siempre con frases positivas. Por ejemplo, no hay que evitar el poner he dejado de fumar o dejo de fumar, sino poner respiro aire puro, ¿vale? Todo lo que sea poner frases que impliquen el dejar, el quitarme o el perder, el cerebro las va a boicotear. Por eso no perdemos peso o no me quito kilos, ¿vale? Porque el cerebro eso lo boicotea siempre. Entonces tengo un peso saludable, por ejemplo. Esto es importante. Al cerebro no le gusta perder a nada, ni al parchís. Entonces, no le gusta ni perder kilos ni perder nada. Como más de uno. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, algo que decir sobre todo esto. Hoy nos hemos extendido un poquito más. Sí, sí, perdonad. Son formas, eso forma parte del directo, La pasión, la pasión. como de todo. Hazme una cosita, había Sí, hablado antes, habéis mencionado de las posturas poderosas. Eso no lo hemos visto hasta ahora, ¿verdad? ¿O no lo recuerdo yo? La carta, no, no lo he visto todavía. Eso está No más lo hemos adelante. todavía visto, no, ¿verdad? todavía Vale, no. vale, Ahora, Llegará, llegará. no. vale. Esta la carta, pues, que os lo digo ahora. Si está más adelante, yo creo que ya cerca del final. Sí, Vale, Lo estoy diciendo ya un poco de memoria, pero sí, vale. creo que sí. 31, carta 31. 31. Ujú. Muy bien. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, os prometo ir poniendo todo lo que hemos hablado en el canal. Si algo se me olvida recordármelo, que tengo muy mala memoria y luego se me olvida, pero bueno, la listita esta de libros seguro que os la iré haciendo, ¿vale? Y así tenéis ya la carta a los Reyes Magos. Mar, ¿qué querías preguntar, Mar? Sí, no era una pregunta. Yo era también una reflexión, ¿no? Bueno, y daros las gracias porque la verdad es que estas sesiones así online te dan un chute de energía, ¿no? Y sobre todo de eso, de hacerme consciente, darme cuenta, no ir en modo automático. Y estaba yo pensando ahora mismo, digo, tendría que tener un audio todos los días, ponerme a Ana y a Juanmi todos los días para acordarme, pero lo del post sí que lo voy a hacer, ¿eh? Lo de esas tres cosas de voy a hacer lo que dependa de mí, todo esto pasará y no todo en mi vida va mal, ¿no? Ujú. Yo también tiendo a ser pesimista y claro, yo le echo la culpa a mi padre porque mi padre es pesimista. El locus de control externo, ¿no? Es, Total, total. es biológico. Pero fíjate que mi madre siempre ha sido más optimista, pero yo en eso no he salido muy Claro. mal.
Pero bueno, es eso, ¿no? El darte cuenta, la toma de conciencia constante. ¿Qué dices tú? Claro, es que no es fácil, pero bueno, es que es verdad que la vida no es fácil, aunque tiene cosas Ujú, preciosas y maravillosas, claro, pero que es el equilibrio y el equilibrio sí, hay que intentar ser constante y ser consciente. sí. Y, Ujú, María José, yo te animo también, porque yo antes estaba muy en lo exigente, ¿no? Y yo en el 2013 tuve que abandonar porque no podía. Pero bueno, luego con Ana y bueno, y trabajándote y tal, es que verte en las situaciones que sí has sido capaz, ¿no? Yo en el 2009 aprobé sin plaza, pero aprobé. Y entonces intentar eso, traer ese momento al presente, ¿no? Y no quedarme en lo negativo. ujú. Que es difícil, que yo lo sé, porque vamos, yo la teoría me la sé súper bien. Luego la práctica me boicotea la mente, me boicotea todo, pero gracias a que estoy aquí, te doy muchas gracias de estar aquí en Egeo. Y también es bueno eso, compartir con los compañeros y las compañeras. Así que te doy mucho ánimo, ¿vale? Gracias, Mar, gracias. Venga, gracias a todos. Muchas gracias, Matt, qué guay. Una cosilla, acordaros que en el campo virtual están las sesiones grabadas. Si viajáis en coche, podéis poneroslas, porque yo, de hecho, tengo opositores que me comentan que se ponen a peinar cada cierto tiempo. Sí, está bien. Entonces, ¿te acuerdas de alguna sesión en la que tú has sentido cosas chulas, que te han venido bien? Puedes conectar con esas sensaciones en el audio, en el campo virtual con el móvil, te lo pones en el coche y puedes retomarlo. O si alguna sesión no has podido asistir por algún motivo, puedes también verlo, escucharlo y verlo a través del campo virtual. Mira Yo qué guay. coincido, ay, perdón, yo coincido con Mar en todo lo que decís, que a mí me viene fenomenal. Y yo las cartas, yo estoy deseando que llegue el lunes para ver qué carta me toca. Porque es que parece, hay veces que parece que la diseñáis para mí. Digo, es que esto esta semana me viene muy bien. Y entonces daros las gracias porque de verdad que esa semana me ayuda a aterrizar en eso y a ser consciente en eso. Está bien. Qué bien, María José. Muchas gracias. No Qué sabéis bien. el trabajo que ha conllevado su diseño. Escucha, pues excelente, los resultados excelentes. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, pues nada, desearos unas felices fiestas, una buena entrada de año y bueno, y eso, que tengáis un año lleno de conciencia. Por lo que decía antes, Mar, de conciencia y práctica. Eso es lo que os deseo. Bueno, pues un abrazo Estamos en contacto. y estamos en contacto. Felices fiestas. Venga. Igualmente. Adiós. Igualmente, chao.